¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, un hombre del cual su pasado, su trayectoria ha sido ya expuesta en diversas ocasiones. Dicen por ahí que un CIA nunca deja de ser un CIA. Y un hombre que está ahorita en el ojo de la polémica por el tema de Maru Campos, de la CIA en Chihuahua, pero además por lo que acaba de dar a conocer un diario Los Ángeles La Opinión, en donde dan cuenta directamente que Ron Johnson estaría pensando en iniciar, o Estados Unidos estaría pensando en iniciar acciones en contra de políticos corruptos de Morena, y del gobierno mexicano y de los partidos políticos mexicanos. ¿Cómo entendemos esto? Mayor injerencia, amenazas, todo en el marco del TEMEC. Eh, ¿Cómo vamos entendiendo la figura de Ron Johnson ya en este momento? Mi querido Héctor Alejandro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Siempre un placer estar contigo y con tu audiencia. Oye, querido, pues comenzaría por ahí, hermano. ¿Qué lectura le vamos dando a Ron Johnson en este momento, con estas declaraciones, con estas acciones? Bueno, creo que de entrada es muy revelador que quieran eh, hacer una campaña que denominan como de posible anticorrupción en México, antipolíticos corruptos. Creo que es una afrenta absoluta en contra de una de las identidades de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Hay que recordar que López Obrador ganó en 2018 con una campaña que fundamentalmente era la del combate a la corrupción. Pero esto es secundario. Creo que lo principal es entender que cuando los Estados Unidos, cuando ciertas agencias y de la política exterior y de la presunta seguridad de Estados Unidos denominan algo de cierto modo, hay que entenderlo en el sentido contrario. Cuando se crean estas instancias de seguridad, de espionaje, de investigación en Estados Unidos, hace poco más de 100 años, como recuerda Fabio Giovannini, eh, se tenía la percepción en Estados Unidos de que había un peligro mundial a raíz de la primera Gran Guerra, es lo que hoy conocemos con la Primera Guerra Mundial de 2000, perdón, de 1914 a 1918, engarzado eso con la Revolución Rusa, más el problema de la década de los años 20 de la influenza española, la epidemia de gripe española, en Estados Unidos se vivía un clima de tensión que no tenía precedentes y em, uno de los elementos centrales para que Estados Unidos decidiera entrar a la guerra que se libraba fundamentalmente en Europa fue la idea de que había una infiltración. Entonces, en contra de esta infiltración comunista, revolucionaria, etcétera, que en Estados Unidos se manifestaba en algunos atentados inconexos que erróneamente se atribuyeron a una infiltración de la Internacional Socialista o algo así, fue que personajes como Edgar Hoover se dieron a la tarea de crear este tipo de oficinas donde para evitar la infiltración extranjera, para evitar la infiltración comunista, ellos iban a infiltrar. Y entonces algo así como la Central de Inteligencia, la DEA, el FBI, todos esos espacios eran en realidad espacios para infiltrar y desestabilizar otros gobiernos. Es decir, Estados Unidos acusa a los demás de lo que Estados Unidos hace en estas instancias. El papel de la CIA en América Latina y en general en el tercer mundo ha sido espeluznante. De hecho, parte de la antidemocracia que vivió América Latina en la segunda mitad del siglo XX con el apoyo a las dictaduras militares en la región, la defenestración de gobiernos legítimos, el impulso a carniceros sanguinarios como Pinochet, como Videla, etcétera, pues tuvo siempre o el visto bueno o el apoyo directo de la CIA, ¿no? Todo esto se inauguró en, en Guatemala en 1954, donde la CIA jugó un papel protagónico en el derrocamiento de el coronel Jacobo Arbenz y más tarde los peores crímenes que se cometieron en estas dictaduras, como la desaparición de personas y lo que después conocimos como el Plan Cóndor, pues desde luego tuvieron una raíz importante en la CIA, como documentó muy bien Stella Caloni.
donde la Operación Cóndor tuvo una de sus principales inspiraciones y raíces en la Operación Fénix, que se había perpetrado ya por la CIA, por William Colby en Vietnam, con la intención de apaciguar a la gente que hacía activismo para tratar de encontrar a sus familiares detenidos ilegalmente por el ejército estadounidense, y ese ejército los torturaba y los desaparecía para así evitar que la familia los estuviera asediando con preguntas, asediando ahí con activismo para recuperar a sus familiares. Entonces, eso es lo que se vivió en América Latina a raíz del papel de la CIA. Y ahora, ¿cuál es, por ejemplo, el papel que jugó Estados Unidos a partir cuando ya se disuelve la Unión Soviética y el nuevo gran enemigo internacional es el narcotráfico? Pues hay que recordar el papel que juega Estados Unidos como consumidor, y cuando a partir de 2001 la guerra geopolítica internacional es contra el terrorismo, ¿no? Que tiene su máxima expresión en lo que pasó en Irak en 2003, cuando George Bush decide invadir un país presuntamente que tiene armas de destrucción masiva, cuando en realidad no las tenía. Es decir, Estados Unidos acusa de terroristas a otros cuando es ese país el que comete atrocidades terroristas. Estados Unidos acusa de narcotráfico a otros cuando es el principal país consumidor y no podría hacerlo si no tuviera sus propias redes de distribución por narcotraficantes locales. Y asimismo acusa a otros de antidemocracia cuando ha sido el principal exportador, al menos en América Latina, de atrocidades antidemocráticas. Entonces, que ahora salgan con que quieren hacer una cacería de corrupción en México, no solo es atentar contra un lema, una identidad de la llamada Cuarta Transformación, sino que nos están anunciando que es una hipocresía más que tiene fines que no debemos permitir. Oye, mi querido Héctor, ahorita mencionabas el caso de Guatemala, las participaciones de la CIA en estos golpes de Estado. Y parecería que más que por una cuestión ideológica, tú eres el experto, tú no lo planteas, es contra las posturas soberanistas, ¿no? Las naciones que se atreven a tomar ciertas determinaciones se convierten en un peligro precisamente para para este gobierno, para sus agencias. Y en el caso de México, ¿qué es lo que estaría provocando esta postura por parte de Estados Unidos de endurecer el discurso, de caer en una especie de acoso, de persecución en contra del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum con estas dos situaciones que hemos visto en tan pocos días? Sí, creo que Guatemala viene a cuento precisamente porque, como lo confesó cínicamente John Morse Cabot, a la sazón secretario para América Latina en el departamento en Estados Unidos, en 1954 se acusó a Jacobo Arbenz, al coronel Jacobo Arbenz, de ser comunista aliado a la Unión Soviética, y que ambos países iban a generar un pivote geopolítico soviético para desde ahí atacar a los Estados Unidos, lo cual John Morse Cabot denunció, bueno, cínicamente expuso que eso era una mentira y que ellos sabían que era mentira y que lo dijeron simplemente porque era la manera más fácil de deslegitimar y derrocar a Jacobo Arbenz. Y la razón de fondo del derrocamiento de Arbenz fue la propuesta de la llamada Ley 900, que fundamentalmente buscaba expropiar una parte pequeña de la tierra que tenía la United Fruit Company en Guatemala, que tenía a su disposición miles de hectáreas de tierra en ese pequeño país, y esta ley buscaba expropiar con indemnización de ley una parte pequeña para que se siguiera reproduciendo el modelo capitalista, pero ahora con beneficiarios campesinos. Esa cosa tan pequeña que ni siquiera reestructuraba el modelo económico capitalista en el país fue suficiente para que hicieran esta atrocidad, cuestión que después se reprodujo en todos los países prácticamente de la región. Entonces, México logró ser la excepción en esa andanada porque, bueno, fue un país que siempre defendió este proyecto económico de reformismo intermitente, que desde luego se consolidó con Lázaro Cárdenas. Hoy que Claudia Sheinbaum es el resultado de este hilo conductor del soberanismo, sí es muy problemático que un gobierno como el de Donald Trump, con un personaje como Johnson, que viene
de la CIA, que viene también del ejército, del intervencionismo en Centroamérica, fundamentalmente en El Salvador, es muy preocupante, porque si bien Trump ha sido más bocón que actor en la política mexicana, es un ser impredecible, es un ser que tiene una geopolítica criminal de la cual nunca podemos estar a salvo. Aunque Claudia Sheinbaum ha logrado tener un entendimiento y acotación a las amenazas de Trump, pues de todos modos no podemos bajar la guardia, y es muy, muy peligroso que un personaje así presuma que podría hacer una acción como esta en un país que está eh, exponiendo a la región lo importante que es la soberanía. Basta observar lo que pasa en Cuba, donde un país con escasos recursos, porque es una isla, porque tiene pues una estrategia estadounidense criminal sobre la 100 desde 1962, ahora que hay un bloqueo absoluto contra el país, pues cómo está sufriendo, y que apenas con el petróleo de Rusia y algunos insumos mexicanos se ha logrado más o menos ahí mantener en pie, pero eso nos habla de la importancia de la soberanía y de cómo es muy, muy, muy grave y nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad depender tanto del exterior. Entonces, el caso mexicano tiene que resaltarse así. México está viviendo un momento donde su presidenta busca consolidar la soberanía, sobre todo la energética, y pues aunque haya un entendimiento racional con un ser irracional como Trump, pues creo que hay que estar muy, muy alertas porque, insisto, un personaje así, impredecible, fascistoide, en cualquier momento una bravata suya desecha todo lo que se ha logrado en términos de la relación bilateral, y pues podría ponernos en una situación de vulnerabilidad. Oye, este lenguaje de Trump o del trumpismo, ¿no? Combatiendo el narco, vamos a combatir el narco en pocas palabras, por eso está la CIA ahí adentro. Vamos a combatir la corrupción de México, es decir, tratando de venderse como los salvadores, esa frase que dijo Karen Levitt de que México está perdido y solamente Estados Unidos puede rescatarlo. Y a lo que iría yo es, y a esa voy con esa pregunta, ¿crees que este discurso permee en la mayoría de mexicanos y de mexicanas? Hay un nicho que por supuesto lo va a respaldar y lo está respaldando y es muy obvio, pero ¿crees que pueda permear en más mexicanos y mexicanas o ya no es una misma circunstancia de cuando las campañas de Estados Unidos pues penetraban completamente en la postura social? Yo creo que México históricamente ha sido escéptico ante el discurso de cualquier presidente estadounidense contra nosotros. Hay razones de peso para ese escepticismo, hay razones de peso para suponer que esos presidentes, aunque son los gobernantes de nuestro principal socio comercial, eh, de todos modos, no solemos confiar en ellos porque hay un historial de intervención, hay un historial de guerra, hay un historial de donde los diplomáticos pragmáticos que de verdad les importa construir una buena relación han sido excepcionales. Muchos de ellos han sido reproductores de la lógica imperialista estadounidense. México ha sabido contenerlos o neutralizarlos en muchos aspectos. Y Estados Unidos también ha tenido una parte de políticos que ha entendido que vale la pena tener una buena y saludable relación con México, pero eso tristemente es algo que no podemos dar por sentado ni por asegurado, menos aún con el gobierno de Trump. Ahora, con estos antecedentes, donde, insisto, hay una especie de escepticismo en el ADN político del mexicano en contra de la potencia del norte, pues creo que de todos modos no necesitaríamos desconfiar de alguien como Johnson para que no pegue este discurso. Sobre todo porque a la luz de los hechos estrictamente locales, pensemos en lo que ocurre en Chihuahua, donde una gobernadora dice estar, bueno, en un discurso contradictorio, donde el fiscal de su entidad dice que están desmantelando un laboratorio de fentanilo para poco después decir que se estaba entrenando, los agentes de la CIA estaban entrenando a agentes mexicanos con drones,
y después la locura esta indigna de decir que, no, bueno, estaban pidiéndoles un aventón a los agentes de Chihuahua. En fin, en este zigzagueo ridículo, creo que el público mexicano sabría muy bien que eso sería un discurso impostado, ¿no? Eso de necesitamos de las autoridades estadounidenses para combatir al narcotráfico. Sobre todo es impostado porque lo dice una gobernadora del PAN, una gobernadora que además no es de cualquier PAN, sino de un PAN que está tratando de reivindicar al calderonismo y que tiene ahí asesorías con Javier Lozano, con Roberto Gil, que son parte del ex gabinete de Felipe Calderón, que es sin más el narcogobierno más claro que ha existido en México en el siglo XXI, ¿no? Con Genaro García Luna en la cárcel, con su brazo de seguridad preso, perseguido o confeso por su participación en el narcotráfico. Entonces creo que el público mexicano va a darse cuenta de que eso es un discurso absolutamente hipócrita, absolutamente impostado. Eso es algo que los panistas no acaban de entender y por eso hacen el ridículo cuando salen y dicen que es que está la gobernadora heroicamente combatiendo al narco y eso es lo que a Claudia Sheinbaum no le gusta porque Narcomorena es el partido de ella, en fin, todas estas tonterías que omiten que en México está muy presente esta información confirmada, esta idea muy bien sustentada de que si hay un partido que ha sido bastante cómplice con el narcotráfico, ha sido el PAN. Entonces, yo creo que basta con eso para intuir que se trata de un discurso bastante falaz, el de que es una acción bilateral para combatir al narcotráfico porque dependemos de los Estados Unidos. Entonces, eso ya empieza a neutralizar esta situación y se neutralizaría todavía más por el hecho de que México, la mayoría de los mexicanos, pienso yo, no confiaría en que un gobierno como el de Donald Trump tuviera la intención de realmente entrar a México a acabar con los terroristas. También basta mirar el espejo internacional donde alguien como Trump está respaldando a un gobierno como el de Israel que dice Benjamín Mileikovsky que está combatiendo al narcotráfico, perdón, al terrorismo cuando en realidad ellos dos están perpetrando el peor genocidio nazi del siglo XXI, ¿no? Hay que decirlo así. El sionismo religioso de Netanyahu es el nazismo del siglo XXI y Donald Trump está como respaldo incondicional de esa atrocidad. Entonces, con esas cuestiones locales del desprestigio que tiene el PAN respecto al combate al narcotráfico y el espejo internacional en el que México puede voltear a ver qué significa cuando Trump dice hacer estas cosas, creo que daría suficiente escepticismo a los mexicanos para que se diga, momento, no, si se va a hacer esto, va a ser con base en la soberanía nacional. Y finalmente, querido, eh, ¿tú ves riesgo de balcanización a través de los estados mediante estos acuerdos de seguridad? Eh, bueno, yo no soy tan especialista en la cuestión del federalismo y de la situación regional, pero lo veo lejano por el hecho de que me parece que una gobernadora como Maru Campos, como María Eugenia Campos, es la excepción. Me parece que incluso los escasos gobernadores priistas y panistas que quedan en el país, pues tienen la sensatez suficiente como para saber que pues la federación y la coordinación con la federación es fundamental para tratar de neutralizar esta inercia terrible que es la fuerza del crimen organizado en México. Yo creo que más allá de pirotecnia verbal de muchos panistas y de gente como Alito Moreno en el PRI, que bueno, ni ellos mismos se creen lo que dicen. Yo creo que en lo federal, a nivel, perdón, a nivel nacional, en los estados de la República, yo creo que hay más sensatez que esta estridencia en los gobernadores y gobernadoras del país. Aunque no se descarta nada, yo creo que veo difícil una posibilidad de que el país se fragmente, de que el país se balcanice, porque algunos piensen que es mejor sumarse a la estrategia estadounidense a seguir la estrategia federal del gobierno mexicano. Entonces, digo, no hay que descartar nada, no menos con esta oposición imprudente, tan entreguista, tan vulgar, que ha dado muestras de que el país no les interesa en absoluto, han tenido momentos claros de definición
como por ejemplo la victoria de Trump para decir, bueno, aunque no estemos de acuerdo con Sheinbaum, creo que debemos estar unidos en su proyecto, o al menos como una oposición que respeta su proyecto respecto a Trump, o como lo que pasó en 2024 con la invasión de Ecuador del presidente Daniel Noboa a la embajada mexicana y que prefirieron apoyar a Noboa y ahora son trompistas de facto. Entonces nada se descarta, pero yo creo que está difícil. Mi querido amigo Héctor Alejandro Quintanar, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos que nos otorgas aquí en la comunidad y que nos permites aprender de ti. Muchas gracias. Al contrario, Jesús, te mando un abrazo, muchas gracias por este espacio y siempre muy contento de estar contigo y con tu audiencia.